Había algo extraño en él, pero nadie sabía explicarlo del todo. No era frío, tampoco distante. Estaba ahí, presente, acompañando, diciendo las palabras correctas cuando alguien lo necesitaba. Pero cuando la vida golpeaba fuerte, cuando llegaban las pérdidas, las decepciones profundas, los momentos que rompen por dentro, su rostro apenas cambiaba. Mientras otros lloraban, él respiraba hondo, asentía y seguía adelante. Y eso desconcertaba a todos. Porque, ¿cómo es posible no llorar cuando el mundo se desmorona un poco? No es que no sintiera nada. Sentía, mucho, a veces demasiado. Pero algo dentro de él, algo invisible, aprendido, construido con los años, bloqueaba esa salida emocional que conocemos como llanto. Seguramente esta pregunta también te la has hecho tú. ¿Es normal no poder llorar en momentos difíciles? ¿O es una señal de que algo más profundo está pasando? Porque lo cierto es que este fenómeno es más común de lo que parece. Hay personas que pasan por rupturas, duelos, fracasos importantes y no lloran, o no pueden, o sienten que deberían hacerlo, pero no sucede. Y no, no es simple fuerza mental. Hoy vamos a adentrarnos en la psicología de las personas a las que les cuesta llorar. Vamos a explorar qué hay detrás de ese bloqueo emocional, qué factores sociales y psicológicos influyen, cómo se forma, qué consecuencias tiene y, lo más importante, qué significa realmente. Pero no lo haremos como una clase aburrida. Lo haremos como una conversación, como una historia en la que quizá, en algún momento, te reconozcas. Porque puede que esto no trate solo de ellos. Puede que también trate de ti. Primero vamos a aclarar algo fundamental. Llorar no es simplemente una reacción emocional. Es un proceso biológico, psicológico y social al mismo tiempo. Desde el punto de vista biológico, el llanto emocional, no el que ocurre por irritación física, como cuando te entra polvo en el ojo, está vinculado al sistema nervioso parasimpático. Es decir, aparece cuando el cuerpo intenta regular una sobrecarga emocional. Diversos estudios han demostrado que llorar puede reducir el estrés, liberar hormonas como la oxitocina y las endorfinas y ayudar a restablecer el equilibrio emocional. En pocas palabras, llorar no es debilidad, es regulación. Entonces, si es algo tan natural y beneficioso, ¿por qué algunas personas no pueden hacerlo? Volvamos a nuestro personaje. Creció en un entorno donde llorar no estaba bien visto. No necesariamente porque alguien se lo dijera de forma directa, sino porque lo aprendió observando. En su familia, las emociones intensas se evitaban. Si alguien lloraba, se cambiaba de tema. Si alguien mostraba tristeza, se le decía, no es para tanto. Y sin darse cuenta, fue absorbiendo un mensaje silencioso, pero poderoso. Sentir está bien, pero mostrarlo no. Este tipo de aprendizaje se llama socialización emocional, y es uno de los factores más importantes en el desarrollo de la relación que tenemos con nuestras emociones. Desde pequeños, aprendemos qué emociones son aceptables y cuáles no. Aprendemos cuándo podemos expresarlas y cuándo debemos esconderlas. Y aquí entra un dato importante respaldado por la psicología del desarrollo. Los niños que crecen en entornos donde sus emociones no son validadas tienden a desarrollar mayores dificultades para identificar y expresar lo que sienten en la adultez. A esto se le conoce como alexitimia parcial o dificultad en la conciencia emocional. No es que no sientan, es que no saben cómo procesarlo ni cómo expresarlo. Ahora bien, no todos los casos son iguales. Hay varias razones por las cuales una persona puede tener dificultades para llorar en momentos difíciles. Vamos a explorarlas una por una. Primera razón, represión emocional. La represión no es lo mismo que ignorar emociones de forma consciente. Es un mecanismo automático del cerebro. Cuando una emoción resulta demasiado intensa o amenazante, el sistema psicológico puede bloquearla para proteger a la persona. Es como si el cerebro dijera, esto es demasiado, mejor lo guardamos. Este mecanismo fue descrito originalmente en el psicoanálisis, pero hoy sabemos que tiene correlatos neurobiológicos reales. El cerebro puede inhibir la respuesta emocional a través de la corteza prefrontal, reduciendo la activación de estructuras como la amígdala. Resultado, la persona siente, pero de forma amortiguada. Y cuando llega un momento en el que debería llorar, no ocurre. No porque no quiera, sino porque no puede acceder a esa emoción de forma completa. Segunda razón, hipercontrol emocional. Hay personas que han desarrollado un alto nivel de autocontrol. Son racionales, analíticas, prácticas. Tienden a resolver problemas en lugar de quedarse en la emoción. Esto, en muchos contextos, es una fortaleza, pero también puede convertirse en una barrera. Porque cuando todo pasa por el filtro del control, las emociones no tienen espacio para fluir libremente. Y el llanto necesita precisamente eso, permiso para perder el control por un momento. Tercera razón, miedo a la vulnerabilidad. Llorar implica exponerse, mostrar una parte de nosotros que no siempre queremos que otros vean. Entonces, el cerebro aprende algo clave. Es más seguro no llorar. Y ese aprendizaje se mantiene incluso cuando ya no hay peligro real.
Cuarta razón. Normas culturales y sociales. Aquí entramos en un terreno muy interesante. En muchas culturas, especialmente en ciertos contextos masculinos, llorar está asociado con debilidad. Frases como «los hombres no lloran» o «tienes que ser fuerte» siguen estando presentes, aunque de forma más sutil. Esto tiene un impacto directo en la forma en que las personas se relacionan con el llanto. De hecho, investigaciones en psicología social muestran que los hombres, en promedio, reportan llorar con mucha menos frecuencia que las mujeres, no necesariamente porque sientan menos, sino porque han sido condicionados a inhibir esa expresión. Pero ojo, esto no es exclusivo de los hombres. Muchas mujeres también han internalizado la idea de que deben ser fuertes y no mostrar debilidad. Quinta razón. Desconexión emocional. Algunas personas viven en un estado constante de desconexión emocional. No sienten con intensidad, pero tampoco con claridad. Esto puede estar relacionado con experiencias de trauma, estrés crónico o incluso depresión. En estos casos, la dificultad para llorar no es solo un tema de expresión, sino de conexión con uno mismo. Es como si las emociones estuvieran ahí, pero detrás de una pared. Ahora bien, aquí viene una parte importante que muchas personas no consideran. No llorar no siempre es un problema. Sí, puede ser una señal de bloqueo emocional, pero también puede ser una forma diferente de procesar las emociones. No todas las personas necesitan llorar para sanar. Algunas procesan hablando, o escribiendo, o reflexionando, o incluso a través del silencio. El problema no es no llorar, el problema es no sentir o no procesar lo que se siente. Volvamos a la historia. Un día, alguien cercano a él le dijo algo que lo hizo pensar. «No sé cómo haces para no llorar, yo no podría». Y por primera vez se lo cuestionó. Porque en el fondo había algo que no encajaba. No llorar no se sentía como fortaleza, se sentía vacío. Aquí es donde entramos en el impacto psicológico de este fenómeno. Cuando las emociones no se expresan, no desaparecen, se transforman. Pueden convertirse en tensión física, irritabilidad, ansiedad o incluso síntomas psicosomáticos. El cuerpo encuentra formas de liberar lo que la mente bloquea. Por eso muchas personas que no lloran experimentan una acumulación emocional que no saben cómo gestionar, y esto puede afectar sus relaciones, su bienestar y su salud mental. Entonces, ¿qué se puede hacer? No se trata de forzarse a llorar, se trata de reconectar con las emociones. Aquí van algunas estrategias respaldadas por la psicología. Primero, desarrollar conciencia emocional. Esto implica aprender a identificar lo que se siente, ponerle nombre a las emociones. Parece simple, pero no lo es. Muchas personas no saben diferenciar entre tristeza, frustración, enojo o ansiedad, y si no puedes identificar una emoción, difícilmente podrás expresarla. Segundo, validar lo que sientes, no minimizarlo, no juzgarlo, simplemente reconocerlo. Esto que siento es válido. Ese simple cambio puede abrir la puerta a una mayor conexión emocional. Tercero, crear espacios seguros. El llanto necesita seguridad. Puede ser en soledad, con alguien de confianza, o incluso a través de estímulos como música o películas que faciliten la conexión emocional. Cuarto, terapia psicológica. En muchos casos, especialmente cuando hay trauma o represión profunda, trabajar con un profesional puede ser clave para desbloquear la expresión emocional. Y ahora volvamos al punto más importante de todo esto. Llorar no te hace débil. No llorar tampoco te hace fuerte. La verdadera fortaleza está en permitirte sentir. Nuestro personaje no cambió de un día para otro, no empezó a llorar de repente, pero sí empezó a escucharse más, a cuestionar lo que había aprendido, a permitirse sentir sin juzgarse. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue un gran momento dramático, fue algo más simple. Un día, en medio de una conversación, se le quebró la voz, y no lo detuvo. Ese fue el inicio. Porque al final, este tema no trata solo de llorar, trata de algo mucho más profundo. Trata de cómo nos relacionamos con lo que sentimos, de cómo aprendimos a gestionar el dolor, de qué partes de nosotros hemos silenciado para poder seguir adelante. Y aquí viene la reflexión final. Si eres una persona a la que le cuesta llorar, no hay nada malo en ti, pero sí hay algo que merece atención. Tus emociones no desaparecen solo porque no las expreses, siguen ahí, esperando ser escuchadas. Tal vez no necesites llorar hoy, tal vez no necesites hacerlo mañana, pero sí necesitas algo más importante, permitirte sentir sin miedo. Porque cuando aprendes a hacer eso, no solo entiendes mejor tus emociones, te entiendes mejor a ti.